La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras, señores, ¿qué tal? Aquí estamos, de la mano de Dios y con mucho cariño para presentarles su programa Cuénteme su historia. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. No olvide que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal YouTube, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. También puede suscribirse y activar su campana de notificaciones en nuestro fanpage Cuénteme su historia y en nuestro perfil Facebook Live Santander Periodista Santander Jesús. La coordinación general de este programa a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. La dirección, presentación, este servidor Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que respira fútbol. Hace muchos años, destacado dirigente deportivo, empresario de la ciudad de Barranquilla, gran amigo y mejor persona, no cabe la menor duda. Otoniel Vega. ¿Cómo está, Otto? Los saludo, gracias por brindarnos un espacio de sus ocupaciones para estar hoy con nosotros en este programa Cuénteme su historia. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes, Santa, buenos días y un saludo especial para todos. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto pues compartir con ustedes este tiempo y de la mano de Dios y de toda la gente que está alrededor de nosotros, pues contarles un poquito las historias que de pronto quieran saber. Seguramente mucha gente que conoce a Otoniel Vega, que lo ve ahora como dirigente, que lo ve ahora como hombre de fútbol, que lo ve como empresario, que lo ve como amigo, con esas inquietudes y con ese trabajo incansable que permanentemente hace. Se pregunta, ¿cómo nació esta fiebre? Porque es muy bueno, interesante y por supuesto es una satisfacción trabajar en lo que a uno le gusta. Y yo creo que usted trabaja en lo que le gusta. Eso es muy importante. ¿Cómo comenzó esa fiebre? Muy pequeño, jugando fútbol, o le tenía rabia al fútbol. ¿Cómo fue ese amor? ¿Cómo nació todo eso, Otto? Santa, yo jugué fútbol de juvenil, de infantil, en el Club Deportivo Nápoles, un club que era de ahí del barrio La Victoria, que jugábamos en aquella época, se jugaba la liga de fútbol. Llegar a jugar la liga de fútbol no era como ahora que un equipo puede jugar, acceder a la liga de fútbol de manera directa. En aquella época se jugaba en los comités, se jugaban unos torneos y a partir de allí los campeones de los diferentes comités eran los que tenían la posibilidad de ir a jugar a la liga de fútbol. En esa época fue así, nosotros fuimos campeones con ese club en el comité del barrio El Carmen y así pudimos acceder a jugar liga de fútbol. En el club donde yo estaba yo tenía de compañero, pero era una categoría mayor, a Gustavo el Pototo Gil, aquel chico que jugara con Junior un tiempo. Volante. Y que jugara sí, volante, jugara con Johan también en la B y que muchos años trabajó ahí en los almacenes de don Wilfrido Solano, en los almacenes Sodium. Y ahí tuvimos la oportunidad de compartir el club, aunque él era una categoría mayor, pero siempre estaba cercano a la que yo pertenecía. Hicimos una amistad allí. Digamos que por ahí fue la primera parte de la historia del fútbol, luego de terminar el bachillerato, ingresar a estudiar en la Universidad de Sistemas, trabajar un tiempo en temas de sistemas. Se me ocurre un día crear una escuela de fútbol y no lo hice de tal forma, sino que existía en ese momento un torneo que era patrocinado por una empresa de jugo que se llamaba Tutti Frutti y había un torneo Tutti Frutti, recaudaba
etapas del producto y hacía, esa era pues la inscripción que uno tenía que cumplir. Y en esa oportunidad hicimos una labor en el barrio Soledad 2000, hicimos una convocatoria con un amigo, mi señora esposa hoy, que en aquella época era mi novia, me ayudó esa gestión y logramos armar un grupo con unos niños de ese barrio y de barrios ahí circundantes a la zona de Soledad 2000 y participamos en esto Tutti Frutti, organizado por Tutti Frutti. ¿Estamos al aire? Sí, claro, lo escucho, Otto. Lo escucho ahí. Estábamos ahí, hicimos ese ejercicio, participamos en ese evento y bueno, probablemente pues la competencia era dura y no pasamos de la primera fase, pero nosotros allí conocimos a unos señores de ese mismo barrio, un equipo que se llamaba Junior 2000 y ellos nos solicitaron que los apoyáramos en su proyecto. Y ahí fue cuando, digamos, en ese Club Junior 2000 hicimos una labor social en ese entorno, en ese barrio, con ese club, ayudábamos a gestionar, a conseguirle los uniformes, a apoyar a algunos chicos que no tenían guayos, indumentaria, hacíamos actividades, participábamos en cosas, en torneos. Y alguna vez ese club cumpleaños, hicimos una actividad de cumpleaños de ese club y invitamos a la escuela barranquillera. Y ahí conocí yo por primera vez al profesor Carlos Bolívar, a Agustín Garizábal. Luego, más adelante, yo trabajé un año con el profesor Toto Rubio, siendo entrenador, pero yo estando en la cancha yo sentía que eso no era lo que realmente me apasionaba. Y trabajé un año con él y dábamos clase en el Colegio Industrial, ahí tenía Toto una sede en esa época y ahí era mi puesto, mi punto donde entrenábamos. Y bueno, logramos trabajar ahí cerca de un año. Y luego paralelamente hacíamos lo del Club Junior 2000 y luego pues fui conociendo a Agustín un poco, el profesor Agustín me ayuda, me conoce, nos hacemos algo de amistad y con el tiempo la escuela barranquillera requirió de una persona que apoyara al profesor Bolívar a administrar la escuela y es cuando el profesor Bolívar me invita a que lo ayude, que le colabore con lo que era la administración de la escuela y ahí comienza la parte de la historia de la escuela. Esa historia ya la vamos a contar. Antes le pregunto, porque casi siempre cuando pequeño, los que llegan a ser protagonistas en el fútbol, sea como jugador, como técnico, empresarios, dirigentes, coordinadores, casi siempre hay algunos inconvenientes en casa porque los padres dicen, pero ¿por qué te vas a meter a eso? Ven, vamos a estudiar, vamos a inclinarte por aquí. Y a algunos se le olvida incluso hasta el colegio, el estudio, las tareas. Por ahí decía Cuadrado hace unos días, a raíz del libro que va a lanzar, que ya lanzó en estos días, uno de los jugadores más destacados de Colombia, que a él lo crió su señora madre y que su señora madre le decía, si no estudias, si no rindes, si no vas al colegio, no juegas más. Y eso fue lo que lo motivó a él a hacer las dos cosas. A usted en un momento dado le dijeron, espérate, vamos más al estudio, vamos a esto. ¿Habían otras diversiones o solo le llamó la atención fue eso, Otto? Santa, yo era muy responsable en el estudio y yo creo que pues, nunca tuve inconvenientes en manejarla en el momento que ya estaba, digamos, ya no jugaba fútbol, sino que estaba un poquito más en la administración y entonces fui haciendo camino de las dos cosas, digamos, hacía la parte de estudiar y hacía la parte de entrenar cuando entrenaba y cuando ya dejé de entrenar, pues de hacer lo que hacía a nivel dirigencial. Y así progresivamente, cuando ha sido necesario que esté en 2, en 3, en 4 ámbitos al tiempo, pues se ha hecho de manera organizada y de hecho en la empresa, en la liga de fútbol, cuando en aquella época también en algún momento estuvimos en la parte de la dirección ejecutiva de la liga y la dirección comercial, compartíamos responsabilidades entre ser empresario de otra actividad que no tenía nada que ver con el fútbol y ser dirigente de temas de fútbol.
Bueno, eso lo aprendió seguramente con la responsabilidad por diferentes cosas que hacía. Dígame la verdad, ¿usted jugaba bien al fútbol? ¿Usted jugaba regular o jugaba mal? Yo era arquero santo Ajá. y fui arquero. Y, y digamos que haciendo un símil, eh, creería yo que fui un arquero regular. Y si comparamos, un poquito menos pechunga, creo yo. ¿Ah, sí? Hombre, me complace su sinceridad, ¿no? Sí. Porque Chunga es un buen arquero, ¿ah? Solo le ha faltado Sí, ritmo, continuidad y todo lo que usted quiera, por sí, supuesto. sí, no, no, es un buen arquero y yo, digamos que considero que tuve alguna condición para ser arquero, pero no era, en ese momento de la vida, no, el fútbol no es como ahora, no existía la profesionalización de los entrenadores de arquero, era más uno empírico que otra cosa. No había, hoy existen muchos en el medio, existen muchas personas que se han preparado para ser entrenadores de arqueros. Aquí en el Atlántico, Carlos Pérez, Brian Rodríguez, Anderson Díaz. En fin, hay 4 o 5 personas expertas hoy preparadas para ser entrenadores de arqueros. En mi época de deportista, de futbolista, eso no existía. Había 2 o 3 adultos mayores que hacían esa labor y bueno, entenderás que no era la misma dinámica ni las mismas formas de entrenarse y antes uno lo que sabía, lo sabía uno de manera empírica y lo poquito que el entrenador del equipo le decía a uno y lo poquito que de pronto en algún momento le entrenaban a uno, específicamente los que en aquella época entrenaban como entrenadores o trabajaban como entrenadores de arqueros. Recuerdo yo que incluso Pototo Gil en el club donde nosotros estábamos era el que en algunas sesiones de entrenamiento se dedicaba a trabajar con nosotros. Entonces no existía como tal esa función de entrenador de arquero. No había en los cuerpos técnicos alguien que hiciera eso. Es cierto. Entonces logramos, yo incluso estuve en una preselección Atlántico, digamos que tercer arquero, nunca jugué en la selección porque realmente nunca jugué. Estuve ¿Quién de los tercer dirigía, arquero, Otto? nunca necesitaron del tercer arquero. Ah, eh, Junior hasta hace poco y muchos años fue entrenador de la selección Atlántica, Alcázar, Jorge Alcázar. Ah, Jorge Alcázar. Ya. Él era el que dirigía la selección. Hace muchos años, Jorge, yo siempre que lo veo le digo, Jorge, cuando tú eras técnico de la selección en Atlántico, hace muchos años, Jorge, hace muchos años, por sus manos pasaron grandes jugadores que hoy son una realidad en el fútbol de Colombia, Sí, unos que Jorge incluso ya se Alcázar. retiraron. Sí, sí, claro. Sí. Otto, el hecho de ser arquero cuando niño, cuando muy joven, eso quiere decir que había una tendencia por esa posición en el fútbol. Admiraba a alguien en especial en esa posición y todavía admira y le hace seguimiento a los arqueros o le hace seguimiento al fútbol en general en todas las posiciones. Ahí, eh, Le escucho, Otto, le escucho. ok, te decía que René Higuita, porque en esa época estaba de moda Higuita. Entonces, yo hacía, y digamos que tenía cosas de él, salía a jugar, intentaba salir del día jugando, hacer ese tipo de locuras que en ese momento Higuita hacía y era como una tendencia. Y eso lo repetía en muchas ocasiones en los partidos. Y bueno, a veces me salía bien, a veces me salía mal, pero lo intentaba, que era lo importante. ¿Y en el fútbol de hoy? No, hoy hay unos arqueros fuera de serie, esos arqueros europeos, el arquero del Bayern Múnich, el arquero del Atlético de Madrid, el arquero, pues se me escapan los nombres, pero de pronto me ayudan por ahí. El arquero del Barcelona, son unos arqueros fuera de serie, son unos tipos que el que era arquero de Alemania, que fue el mejor arquero del Mundial del 2000, el mejor jugador del Mundial del 2002, Oliver Kahn, creo que se llamaba.
esos son arqueros que han marcado la pauta en el fútbol mundial. Aquí no, en Colombia, colombiano realmente yo no veo una figura de arquero que sea destellante. Hay buenos arqueros, pero a un nivel europeo no lo veo. No lo veo y por ahí está el Chau, por ahí está el del Nacional, por ahí está Álvaro Montero, pero hasta ahí tú, bueno, uno los ve y en el nivel alto pareciera que no terminan de consolidarse, que pues son muchachos jóvenes, son muchachos que todavía tienen carrera para seguir formándose y seguramente van a ser mejores. Hoy no veo un arquero en Colombia que pudiera marcar una pauta. De hecho, Higuita, con todas las condiciones que tenía y las locuras que hacía, no era así, esto es un arquero fuera de serie, él era fuera de serie quizás por las cosas atípicas que hacía, pero era un arquero, si se quiere, normal. Otto, cuando ya usted llega y conoce a Carlos Bolívar, al profe, conoce a Agustín Garizábalo, ¿ahí cree que ya nace en firme el dirigente deportivo? Sí, Santa, y nace sencillamente, digamos que yo tenía la intención, tenía las ganas, tenía el deseo. Mi novia en aquella época, hoy esposa, me apoyó mucho. Mis papás ya no, porque ya no vivían aquí en Colombia. Mis papás hace 20 algo de años, 22 años, ya no viven acá en Colombia. Tampoco mi hermano, que también ellos viven por Estados Unidos, por Miami. Y bueno, ella hizo mucho, fue un apoyo importante, fue, digamos, un motor que ayudó a que eso se diera de esa manera. Y resulta que cuando hicimos la parte de la historia aquella de Junior 2000, de haber participado en Tutti Frutti, en la Copa Tutti Frutti, y haber vivido esas experiencias, haber trabajado en todo un año, haber vivido esas experiencias, comienzo yo a intentar encontrar un espacio un poco más arriba y acudo al profesor Agustín. Es ahí cuando hablo con Agustín, me reúno con él varias veces, alguna vez me citó y yo no me dio el tiempo entre una actividad y otra y digamos que le quedé mal en la cita. Y bueno, pero finalmente pudimos hablar, después de unos días más, pudimos hablar, pudimos conversar. Agustín me comienza a conocer y en alguna oportunidad al profesor Bolívar le sale la opción de laborar como director de deportes de la Universidad del Norte. Y ahí es cuando él le comenta al profesor Agustín, que era coordinador de la Escuela Barranquillera en ese momento, coordinador deportivo. Y Agustín le recomienda mi nombre. El profesor Bolívar me hace una llamada, me invita, estaba yo estrenando celular en aquel momento, porque en la empresa donde yo trabajaba era una empresa de software, era una empresa con descendencia española y pues que manejaba, nosotros manejábamos en la costa lo que era el soporte técnico de esas aplicaciones, eran unas aplicaciones de contabilidad, de inventario, todo el proceso administrativo y contable de las compañías. Entonces yo era el director de servicio y la empresa nos dotó en aquel momento de unos beepers y también nos dotó de unos celulares, eran unas cosas aquellas grandotas con antena y claro, estaba yo recién estrenando celular. Pero había fiebre de celular. Había fiebre, sí, pero era costoso, los servicios eran costosísimos. Y bueno, nosotros pues, nos los entregaba la empresa y nosotros hacíamos uso de ellos. No hubiéramos tenido para pagar en aquella época ese recibo. Eso lo pagaba la empresa y nosotros, bueno, ahí teníamos ese servicio y algún día recibí una llamada a ese celular y era el profesor Bolívar invitándome que necesitaba hablar conmigo. Me fui a San José y como él a veces es así rápido en algunas tomas de decisiones, me dijo, bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad del Norte, necesito a alguien que me ayude a gerenciar el proyecto de la Escuela Barranquillera y usted a partir de este momento es el gerente. Y ahí comenzó la historia. Ni siquiera le preguntó, ¿usted puede o no puede? No, pues yo sí le dije, bueno, listo, mire, yo puedo, pero venga, yo no puedo cumplir horario ni nada de eso porque yo trabajo así, asado, le expliqué pues cuál era mi función en la empresa y toda la cosa. Él algo conocía porque ya Agustín le había hecho el comentario, las explicaciones, la presentación previa, digámoslo así.
Y entonces comencé allí. Te voy a hablar, la escuela hoy tiene, desde el 90 hasta el 2021, tiene 31 años. En ese momento la escuela tenía 9, quiere decir que eso fue hace 22 años, Santo. 22 años. ¿Cómo Y pasa el hace tiempo? ¿Ah? 22 ¿Cómo años, pasa el tiempo, Otto? correcto, 22 años. Sí, 22. así es. ¿Cómo pasa el tiempo? Trabajaba con nosotros en esa época Agustín Garizaba, que era nuestro coordinador deportivo, Javi Rodríguez, que hace poquito dirigió Selecciones Atlántico, Carlos Padilla, que hoy también dirigió muchos años Selección Atlántico y está en algún club de acá local. Trabajaba con nosotros el señor Sergio Díaz. Bueno, había un importante número de personas. Armando de la Hoja era cercano a la organización porque ayudaba pues en algunas cosas que tenían que ver con medios y temas de eso. Era muy amigo del profe también. Vivía pues acá en Barranquilla, era más fácil la amistad y el compartir con él. Y comenzamos ahí a hacer una labor de a poco, de conocimiento. No conocíamos pues la institución, no conocíamos la gente. La primera gran actividad en la que estuvimos en la escuela fue la celebración de los 10 años. Las hijas del profe eran unas niñas todavía. Hoy son unas señoritas ya grandes, con hijos, unas señoras pues ya hoy con hijos y todo. En esa época la niña Carla tenía 10 años, la hija del profe, tenía 10 años, sí. Y Angeline pues era mayorcita, pero también era una niña todavía. Y ahí comenzó la historia de la escuela barranquillera, de estar con la escuela. El profe después, un año después de haber comenzado a trabajar con él, me invita a Cefal, a la organización del torneo Cefal. Y ahí comenzó también la historia en lo que tiene que ver con los torneos como Cefal o como Caribe Champions que nosotros históricamente hemos contribuido con la organización. Pero ¿sabe qué admiro yo? Que comienzan sociedades y las sociedades duran poco. Pero usted me está hablando de más de 20 años. ¿Cuál ha sido la clave? Santa, aquí ha habido varias claves. 1, la sinceridad. 2, la honestidad. 3, la responsabilidad. 4, la credibilidad. Y 5, el respeto. Han sido fundamentales para que con el paso del tiempo se haya, digamos, consolidado la relación desde el punto de vista deportivo, digámoslo así, desde el punto de vista comercial, porque pues quizás para algunos sea un secreto, para otros no. Nosotros no solamente hemos hecho relación comercial en lo que tiene que ver con la escuela barranquillera, con ACEFAL, con Caribe Champions, también lo hemos hecho en la empresa privada con proyectos como el Parque del Sol, que hasta hace muy poco funcionó. Desafortunadamente el terreno donde operaba Parque del Sol, que no era nuestro, era un terreno que nosotros teníamos alquilado. Ese terreno fue vendido por su dueño, era Telefónica, Movistar. Y bueno, nos hicieron solicitud de entrega del predio y nos tocó entregar el predio, digámoslo así, en el que durante 11 años tuvimos ese proyecto que fue ícono en la ciudad. El Parque del Sol se convirtió en un ícono del fútbol recreativo en la ciudad y un espacio diferente que teníamos acá en nuestra ciudad, en donde el deporte era la parte o el eje central de esas instalaciones. Y por allí pues fue espacio que le sirvió a muchísimos niños, a muchísimas personas para sus ratos de esparcimiento, para sus ratos de formación, en el caso de los niños que hicieron o han hecho parte de la escuela barranquillera, en esa sede que funcionó hasta el pasado 31 de diciembre del 2020. Pero fíjese que son etapas, Otto. Son etapas que van y vienen. Primero la escuela barranquillera, la unión con los amigos, cómo van haciendo eso, el crecimiento, ¿verdad? Fortalecer ese proyecto. Luego aparece el torneo ACEFAL. Después también hubo por ahí la Bombonera, recuerdo yo. Y luego lo del Parque del Sol. Son etapas, ¿no? Que se van. Sí, Santa, y fíjate que es tan real eso, que nosotros hicimos la Bombonera, cuando hicimos la Bombonera, y creo que tú te debes acordar, fuimos pioneros del tema canchas sintéticas
aquí en la ciudad. Después pues ya comenzaron a existir cualquier cantidad. Y cuando hicimos Parque del Sol también fuimos pioneros en un complejo que tuviera más de una cancha en sus instalaciones. Entonces, eso han sido etapas que se han ido construyendo y proyectos que se han ido construyendo que han sido éxitos y que bueno, por razones ya de otro tipo deben terminar. Como sabemos, pues hay una canción que dice nada es eterno en el mundo. Sí, sí, claro. Entonces, ha tocado pasar por todas esas cosas, pero todas esas experiencias, todas las enseñanzas, todas han sido experiencias que han marcado nuestras vidas y que han contribuido al desarrollo de nosotros como empresarios, como personas, y han sido espacios que han servido, le han servido a muchísimas personas para encontrar diversión, recreación, disciplina, en fin, hacer muchas en estos espacios que nosotros en el tiempo hemos construido. Tengo una pregunta muy especial en relación al cierre de Parque del Sol y lo que viene. Pero antes le quiero preguntar, ¿cuántos años en Acefal? ¿Cómo fue esa experiencia en Acefal? Nosotros estuvimos con la Cefal 18 años, Santa. 18 años, fue una experiencia enriquecedora porque el torneo Cefal año tras año fue creciendo, fue generando unos espacios donde los clubes que venían, los muchachos que participaban, se sentían como en su propio mundial. Nosotros fuimos haciendo de ese evento un evento con unos detalles, con unas características únicas en Colombia en el medio de este tipo de eventos. Fuimos vinculando criterios, conceptos que íbamos aprendiendo, que íbamos viendo, que íbamos conociendo, que íbamos recibiendo de capacitaciones a las que hemos asistido, y día a día, año a año, fuimos colocando un escalón más, colocando un peldaño más a lo que finalmente queríamos entregar como producto en cada uno de los eventos que se hicieron con la marca Cefal. Luego de ese tiempo de 18 años, si mi memoria no falla, bueno, tuvimos una diferencias y decidimos iniciar un proyecto nuevo que se llamaba Caribe Champions, y hoy pues lo que veníamos realizando con la anterior marca, más otras cosas que fuimos adicionando, más otras personas que fuimos sumando al equipo de trabajo nuestro, han dado con los resultados que a hoy tiene Caribe Champions. El año pasado fueron casi 4.000 niños en el año 2020, y en el año 2021, este año, primera fase de la pandemia esta que nos agolpa a todos, logramos hacer el torneo en medio de las dificultades de los aforos, en medio de la problemas económicos que han tenido muchos clubes de fútbol aficionado y que pedían participar, y aún así nos atrevimos y hicimos un torneo con 4.000 niños, 3.800 algo, pero vinieron 1.200, 1.300, y o sea, hicimos un torneo con el 50% de los niños que habían venido el año anterior, con el 50% participaban, pero lo logramos hacer en las dificultades que traía y que venían. Y ahí vamos. Creo que a solo hoy, el año 2021, ha sido el único torneo de fútbol de este tipo que se ha logrado realizar. Y tenemos unos indicadores importantísimos en lo que tiene que ver con redes sociales, con páginas web. Hay unas cifras supremamente importantes que nos motivan a continuar con este proyecto. Estamos en este momento trabajando para el evento de ahora de junio, que es en categoría 2003 y 2005, y ya vamos a comenzar también a trabajar en la promoción del evento de enero del 2022, en el cual ya hay muchísimas solicitudes de clubes, de
de Colombia y del mundo, digámoslo así, para participar en el evento del 2022, esperando con el favor de Dios y de todas las autoridades respectivas que a 2022 estemos en otras situaciones, en otras condiciones para poder llevar a cabo el evento sin mayores dificultades. Yo me imagino que el año 2020 usted lo va a guardar allí, igual el profe Carlos Bolívar y mucha gente lo vamos a guardar. Un año difícil por el tema de la pandemia. Eso sí, dándole gracias al dueño de la vida que nos tiene aquí en medio de todo lo que estamos viviendo y superando etapas tras etapas. Pero yo creo que usted hace parte de la lista de los personajes, al igual que el profe Bolívar y otros, que les ha tocado con sus empresas mirar cómo siguen su crecimiento y cómo siguen adelante, porque primero la pandemia se para, como usted lo ha dicho, en medio de las dificultades ha continuado el torneo, un torneo exitoso como ACEFAL, un torneo exitoso como Caribe Champions, que si comenzamos a dar la lista de nombres de jugadores que por allí pasaron y que hoy son unas figuras del fútbol colombiano y a nivel internacional, imagínese usted. Entonces, yo creo que esa experiencia, Otto, como para crecer, ¿no? Para seguir creciendo y no quedarse allí. Dificultades, pero brincamos el charquito y continuamos. Sí, Santa, es que la vida es de reto y la vida siempre es así, Santa, siempre es así. No hay nada que no genere algunas situaciones que haya que resolver. Y ante eso, pues lo que hay que hacer es poner el pecho a la brisa, el hombro al trabajo y buscar alternativas, buscar estrategias, buscar opciones y de esa manera uno va resolviendo. Recién se acabó el parque, pensábamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los niños que tenemos en el programa de escuela de fútbol ahí en el parque? Y bueno, conseguimos espacios alternativos en otras canchas privadas, en algunas canchas del distrito que a través del ADI, a través de la Secretaría de Deportes nos brindaron los espacios y ahí reubicamos a la población que teníamos en el Parque del Sol. Y hoy por hoy pues son proyectos que siguen operando, son grupos de niños de la escuela que siguen entrenándose y profesores que siguen con su actividad laboral y que se sigue generando empleo, se sigue generando espacios de formación, se sigue generando esparcimiento, se sigue generando deporte, se sigue generando todas estas cosas que son positivas. ¿Cómo hicieron para mantener allí y para manejar la situación difícil, por cierto, con los profesores, los entrenadores, toda la gente que gira alrededor de esta empresa que ustedes manejan, Otto? ¿Cómo hicieron para estar en este momento hablando de que seguimos, continuamos y vamos con el proyecto para adelante? Santa, mira, cuando comenzó la pandemia en el año 2020, todo era una incertidumbre, realmente no había una fórmula que te dijera, bueno, listo, si te pasa esto, haz esto, resuelve así, resuelve así. Lo que hicimos inicialmente fue reunirnos con los profesores y plantearles la situación, comenzar unos programas virtuales con unas tarifas reducidas. La tarifa que estaba al 100% quedó reducida al 50% en aras de continuar, digamos, atendiendo a los niños, a la población de alumnos de manera virtual. Eso comenzó con un auge fuerte, pero realmente se fue extinguiendo con el paso del un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 8 meses creo que llegamos a tener cerrados y obviamente pues la motivación de los niños no era la misma y de los chicos de más edad tampoco era la misma, pero sin embargo mantuvimos un número de alumnos que nos permitió soportar la operación con los entrenadores, aparte de hacer unos esfuerzos propios para que ellos pudieran tener unas condiciones mínimas para poder seguir laborando y para poder seguir ellos cubriendo sus necesidades básicas. Se hicieron algunas gestiones con los mismos padres de familia para obtener unos recursos y gestiones con la empresa privada que nos dieron la posibilidad de poder apoyar a nuestros profesores durante esa etapa dura de la pandemia
una vez iniciamos o reiniciamos las actividades presenciales, pues digamos que comillas, las cosas volvieron a su curso normal, coloco comillas, porque sabes que después de ese pico de la pandemia no ha vuelto la normalidad al 100%, nos volvieron a cerrar hace 2 meses, 3 meses, estuvimos otra vez cerrados 2 meses más y volvimos a aplicar lo mismo. Algunos de los profesores se les asignaron unos trabajos personalizados. Ellos iban a casas o algunos espacios alternativos que usaban algunos niños que siguieron entrenando de manera personalizada. Y todas esas cosas ayudaron a que pudiéramos mantener el staff de profesores digamos, en condiciones óptimas para que ellos pudieran defender o resolver sus cosas de familia o personales y pudieran continuar laborando con nosotros cuando las cosas se han ido reactivando de a poco. Me imagino que el respaldo y, por supuesto, el aporte de los padres de familia en todos los sentidos ha sido importante para eso, ¿no? Santa, indudablemente. Estos proyectos de escuelas de formación deportiva, el caso nuestro, el caso de la gran cantidad de escuelas en Barranquilla, en Colombia, no son viables si los padres de familia no están allí. Los padres de familia son importantísimos tanto para apoyar el proceso institucional como para estar en el proceso de formación de sus hijos. Los deportistas de altos niveles o los deportistas que quizás no son de altos niveles competitivos, pero son deportistas, son niños diferentes, son niños que tienen otras condiciones a aquellos chicos que no tienen la posibilidad de hacer deporte. Los niños deportistas son diferentes, entonces si un padre de familia ve el deporte para sus hijos como un pilar fundamental dentro de su proceso de formación, va a formar un niño con unas condiciones inmejorables para la vida, Y después, pues si va a ser futbolista, eureka, nadie a un niño le puede garantizar que va a ser futbolista, pero sí contribuimos con su formación humana y perfeccionamos el deportista, como dice nuestro lema. De ahí a que sea futbolista, pues habrán otras cosas que tengan que ocurrir para que eso se dé, pero nosotros como institución intentamos siempre dar lo mejor, entregar las mejores herramientas, intentar construir una persona, un ser humano de bien, y los padres de familia en eso son fundamentales. ¿Hubo en un momento dado una historia con algún niño afectado anímicamente, de pronto, por la falta de entrenamiento, por la distancia, por la situación que se estaba viviendo y que se vive todavía en el país? ¿En algún momento tuvieron algo así parecido? Sí, claro, ya ha habido retiros, incluso chicos que no quieren jugar, ya no quieren jugar más fútbol, chicos sub-20 que perdieron, comillas, su último año de sub-20, que era el año pasado. Chicos sub-15 que no pudieron jugar su torneo sub-15, porque tampoco hubo torneo el año pasado. A sol de hoy ya vamos a comenzar junio y este año tampoco ha habido torneos nacionales, que para muchos de ellos es un sueño jugar ese torneo de fútbol, muy a pesar de que en la primera fase se juega con equipos locales. Jugamos como si estuviéramos jugando el torneo de la liga, pero ese torneo tiene otra connotación. Es como cuando vemos el partido Junior Santa Fe por Liga Colombiana y se juega un ritmo y ve Junior Santa Fe por Copa Libertadores y parece que fuera otra cosa, ¿no? Entonces Junior Santa Fe por Liga, viene el Junior y ganó 3-1, paseo, sobrado y todo, pero jugó Copa Libertadores con el mismo Santa Fe y perdió y empató 0-0 y quedó eliminado. Entonces no se mide con la misma intensidad. Entonces el torneo nacional es lo mismo, no lo miden los chicos con la misma intensidad, y entonces el no haberlo jugado para muchos es un golpe durísimo, durísimo. Afortunadamente nosotros tenemos un cuerpo de profesores excelentes, Santa. Nosotros contamos con unos profesionales a carta cabal, unas personas que tienen unos valores importantísimos, que le transmiten a los niños y a los muchachos esos valores y digamos que los invitan a que entiendan que esto es difícil, pero que se pueden lograr los objetivos. Y adicional a eso, contamos con unas personas de nuestro equipo de trabajo
que están muy cerca y que trabajan aspectos mentales. Tenemos un coach live que se llama Danny Duffer, se llama Daniel en realidad, pero su nombre artístico, como le digo yo, es Danny Duffer, y hace un trabajo que uno a veces no explica, no entiende, porque quizás nunca lo ha hecho, nunca lo ha vivido, pero el muchacho con unas dificultades, hace poco te cuento esta anécdota, el muchacho le dijo al papá y a la mamá que él no quería jugar más fútbol, un niño de 2008, un niño de 12 años, y le dijo a la mamá y al papá que él no quería jugar más fútbol, que él se iba a retirar. ¿Y por qué? Sus papás habían tenido una dificultad de separación y ese tipo de cosas. Y a él como que eso le dio muy duro, venía de la pandemia, falta de entrenamiento, iba mal en el colegio, en fin, un montón de factores. Y la mamá se acercó de nosotros, nos expuso el caso, lo compartí con Danny Duffer. Y Danny me dijo, dame el número, yo le voy a hacer una llamada. Y él hizo una llamada, Santa, una sola llamada. Y el siguiente entrenamiento, ahí estaba el chico. Y le pregunté a la mamá, cuénteme, ¿qué pasó con el niño? La mamá me dijo, profe, yo no sé qué le dijo el señor Danny, pero él dijo, mamá, yo quiero seguir mi vida y quiero volver a jugar fútbol. Hoy está jugando fútbol nuevamente. Algún día le pregunté, Dani, ¿qué le dijiste al niño? Al niño tal. Y me dijo, profe, mire, muchas de las cosas que ocurren en el fútbol y en nuestro medio son mentales. Las dificultades del entorno evidentemente existen, pero uno tiene que ser fuerte y estar por encima de eso si uno quiere lograr su sueño. Y en base a eso le hablé al niño. Le dije, listo, Dani, ya no me cuentes los detalles. Hoy el niño es un niño que ya lleva, antes de la pandemia tenía 2 meses entrenando. Fue uno de los que entrenó de manera virtual durante estos 2 meses que pasaron, 2 meses y algo que pasaron, y ya está entrenando nuevamente en el retorno que hicimos hace unos días, hace que 2 semanas que volvimos a entrenar presencialmente nuevamente. Entonces son ejemplos que yo te coloco, Santa, para decirte que aquí en el fútbol no solamente es la parte dirigencial, es la parte técnica, también juega un papel importante la parte mental. Por eso invito a los clubes del fútbol profesional, a los clubes de fútbol aficionados, que revisemos ese tema, porque hoy vemos situaciones durísimas como la de Freddy Guarín, recientemente con un escándalo público que conocido por todos y no tiene que ver nada con el fútbol, pero cómo afecta la parte futbolística de ese profesional del fútbol, su vida personal y el quizás no manejar desde lo mental las situaciones que se van presentando. Y eso nos pasa también a los equipos del fútbol profesional. Recientemente acaba de pasar en la Copa Libertadores. No es posible que River, que Santos no sea capaz con el River, con todas las dificultades que tuvo River en la competencia del partido de hace 8 días, y viene a Barranquilla y hace un partido, o viene a Ambato, pues donde jugó ahora con Junior, y hace un partido diferente. Entonces nos mató la mente allá en Buenos Aires, pero él iba a jugar contra un equipo colombiano y lo medimos de otra forma. El carácter del deportista y mental creo que es algo en lo que hay que trabajar mucho y en lo que hay que seguir ahondando en el fútbol. No cabe la menor duda, totalmente de acuerdo. Es más, hay especialistas, hay técnicos de fútbol que en este momento en Colombia están colocando nuevamente el dedo en la llaga. Ya lo han intentado en otras épocas, pero a raíz de lo que ha pasado, 8 equipos participando en Copa Libertadores por los lados de Colombia, ninguno se quedó, todos se fueron, ni siquiera Suramericana. Por ahí el Junior en ese premio de consolación, porque yo le llamo premio de consolación, lo de la Copa Sudamericana.
Y Sí, nada más. así es. Y nada más. Otto, y uno ve el partido del Manchester ante el equipo Villarreal y ve la intensidad y ve la manera como cada uno de los jugadores corren, la parte mental, cómo se preparan, la actitud que tienen en el terreno. Ven hombres que son como ya unas figuras grandes que de pronto uno dice, ¿por qué corre tanto como Cavani? ¿Por qué Carlos Vaca se nota que es otro jugador? Hay una diferencia grandísima realmente. Sí, Santa. Mucho confort y eso hay que trabajarlo precisamente allí donde ustedes están. Ustedes tienen el semillero y qué bueno que estén trabajando ese aspecto que es fundamental e importante para el jugador de fútbol. No solamente para el jugador, para la persona, para el hombre, otro. Así es, Santa. Dame un momentico, Santa, dame un momentico. Santa, mira, hoy no solamente hay que trabajar al deportista en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte física, también hay que trabajar al futbolista en la parte mental. Hay casos, hay casos que uno eh, no entiende por qué ocurren en el fútbol. Por ejemplo, eh, muchachos como el caso de Marlon Moreno, por ejemplo. Marlon se fue de aquí siendo un niño, siendo un proyecto de futbolista y quedó en la nada. O sea, se desdibujó ya habiendo sido adquirido por el Manchester City. Una cosa que no le pasa a todo el mundo. Pero apenas llegó allá o salió de aquí, creyó que haya logrado el objetivo. Entonces aquí, Santa, aquí tenemos muchas dificultades. Nuestro jugador insignia y referente del fútbol colombiano, James Rodríguez, sufre de aquí. Lo que pasa es que es un tema pues, a veces no nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta entender las cosas como son, como pueden ser, como deben ser idealmente. Entonces, uno los objetivos no se logran llegando a la institución X o Y. Se logran cuando llegas a la institución X y esa institución X dejas tú una marca, dejas tú unos resultados y vas a la institución Y y hay unos resultados que también dejas. Porque jugar un partido y hacer un gol, comillas, eso es fácil. Ahora, lograr objetivos es lo difícil. Es lo difícil, ¿no? Y los nombres que en este momento muchos de pronto les cuesta reconocerlo, pero yo tengo una lista de jugadores colombianos que en este momento brillan con luz propia y que han mejorado muchísimo aquí, porque el fútbol, a pesar de que se juega con los pies, se trabaja mucho acá arriba. Y eso lo ha demostrado Cuadrado, lo ha fortalecido Luis Fernando Muriel, lo ha hecho Borré, lo está haciendo Carlos Vaca. Son pocos, pero lo hacen, lo están haciendo y lo están haciendo bien. Han superado muchos aspectos importantes, Otto. Lo de Carlos es destacable, Santa. Te debes acordar que Carlos se fue aquí, Carlos Vaca se fue aquí, casi que en medio de un escándalo donde en la discoteca de la 8 y no sé qué y tal. Casi se acaba su vida deportiva, ¿no? Casi ese muchacho se fue y entiendo que su esposa también tuvo mucho que ver con eso y logró consolidarse, logró encontrar un camino, fortalecerse mentalmente, muy a pesar de que él, por ejemplo, en este semestre, sí, en este año, digamos, deportivo en Europa, sí, generalmente no fue titular, generalmente fue uno de los jugadores que quizás menos minutos tuvo en la campaña del Villarreal. Aún así, ayer sale de titular en el partido más importante que ha jugado el Villarreal en toda su historia, porque primera vez en la historia que el Villarreal jugaba un torneo internacional. Eso es meritorio, Santos. Meritorio. Sobre todo, desde todo punto de vista. Entonces, ese muchacho encontró un camino y fortaleció aquí, porque todos sabemos pues, que él no es un virtuoso, pues, porque no es Messi, no es Cristiano Ronaldo, pero con las virtudes que tiene y las dificultades que tiene, ha logrado mantenerse,
ha logrado jugar un montón de años allá y ha logrado tener una estabilidad para su vida familiar. Y eso pues lo ha logrado porque encontró todo el tema técnico, físico, táctico, pero también encontró un tema de fortaleza mental. Sí, como profesional. Y mire que ayer se adornó y hizo una No, jugada. es una jugada. Por Hizo una favor. jugada que aquí vimos alguna vez con un jugador que vino a Junior, te Se debes llama acordar, Santa, Juan José Mesa. la Rabona, ¿no? Y La Rabona, esa la jugada hizo. creo que se volvió famosa con Juan José Mesa, si Sí, mi sí, sí. memoria no falla. Sí, Juan sí. José Mesa vino argentino, creo, ¿no? Argentino, claro, vino Sí. a Barranquilla y hizo esa Ah, jugada en la portería del ah, Metropolitano que va a claro. la portería norte. La hizo, no se me Sí. olvida nunca. Es una jugada que Yo, trascendió yo estuve muchísimo. ahí, yo estuve ahí porque mi papá hoy está enfermito y ya hoy no, ya no ve fútbol, pero mi papá no perdía un partido del Junior. Mi papá era hincha número 1 de Junior. Recuerdo ir a Imagínense. ver, recuerdo ir a ver partidos del Junior en la época de aquel Junior que no ganó casi ni un partido, no le ganamos ni al Cúcuta de la época, que el Cúcuta le ganaba a todo el mundo. Ese Junior jugaba Gilmar Aponzá, Félix Uy, Cetré. uy. No recuerdo el año, pero año 90, si no estoy mal, Sí. 89, por ahí, una Junior, de las peores campañas que ha tenido Junior en toda su historia deportiva. Pero Alguien, fuimos a un alguien me partido. preguntaba por C3, dije, sí, aquí hubo una vez un C3 también. Claro, sí, no es la primera vez. Hay un partido Junior Cúcuta, había 593 personas en el Estadio Metropolitano, ahí estábamos nosotros, mi papá y yo. 591 más, su papá y usted, 593. 593 personas, sí, Muy señor. bien. Otto, ¿cómo va el... Transmitías tú con el finado Edgar Perea. Sí, 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 sí. Qué tiempos aquellos, ¿no? Sí, total, Porque total, sé, total. tengo entendido que usted ha sido un seguidor de la radio deportiva también. Todo el tiempo, Santa. Yo Sí. soy, comillas, Santa, enchapado a la antigua. Yo voy al estadio con mi radiecito. Ah, Bueno, cuando se podía ir al estadio, ahora no se puede ir. Pero cuando se podía ir, iba. Pero porque la verdad he dejado bastante de ir al estadio, Santa, porque eh, antes de que llegara la pandemia, eh, fuimos a varios partidos con Junior Nacional y todos esos disturbios afuera, los gases lacrimógenos, la cosa. Entonces, eso es la inseguridad que hoy te genera o tú llegas al estadio y te da sensación de inseguridad. Entonces, evito muchas veces, y hoy con los sistemas de televisión, pues uno evita las cosas a veces, pero a mí me gusta ir al estadio y voy con mi radiecito, lo tengo por ahí guardado, cuando voy al estadio lo desempolvo y voy con mi audífono y los escucho a ustedes, escucho a Ramiro, depende de lo que me coja el momento pero no pierda para la fe que va a escuchar. volver ese momento, no pierda la fe. Tranquilo, que vamos a No, volver. yo creo que todo va a volver a la normalidad. Eh, yo creo, Santa, que esta ha sido una de las cosas más duras que nos ha tocado vivir en el último tiempo. La incertidumbre que nos genera. De hecho, hoy estamos todavía andamos en un mar de incertidumbre, Santa. Uno no sabe hoy qué va a pasar en 15 días, qué va a pasar en un mes. Por ahí se vuelve a levantar el pico de la pandemia esta y nos vuelven a cerrar unos días, ya el domingo otra vez va a volver a haber toque de queda todo el día y todas esas cosas afectan la economía, afectan el deporte, afecta la prensa, afecta la radio, afecta a todo el mundo. Todo, 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 Pero todo. toca seguir conviviendo con esto hasta que logremos encontrar la cura definitiva. Otto, ¿cómo va, ya para cerrar, cómo va el tema de Champions? Que está Bueno, allí. Caribe Champions estamos en un momento donde estamos trabajando fuertemente la promoción. Habíamos iniciado, pero el nuevo cierre al que tuvimos ahora hace poco nos aguantó la parte promocional. Volvimos a promocionar nuevamente hace un par de semanas. Hay mucho interés, muchísimo interés de muchos clubes locales, de visitantes. Pero entendemos la situación, entendemos el momento. Ahora los cierres que se han generado por efectos del paro, las situaciones que se vienen dando por efectos del paro, también perjudican la posibilidad, los efectos colaterales de la cancelación de la Copa América, de la cancelación de los partidos de Copa Libertadores, el hecho de no poderse jugar las finales del fútbol colombiano. Todas esas son cositas que suman a la incertidumbre que tiene la gente.
Estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo la labor. En este momento ya están plenamente confirmada la participación de Águila Soccer en la categoría 2003, el equipo liderado por el profesor Henry Peralta Valentierra y Abel Aguilar. Está confirmada la participación de la selección Caucasia en la categoría 2003-2005. Ese es un municipio antioqueño. Está garantizada la participación de la Escuela Barranquillera de Fútbol en la categoría 2003-2005, de Atlético Colombia en la categoría 2005, de Udinese en la categoría 2005. Y ahí estamos trabajando, Santa, ahí proyección de 19 equipos para 2003, de 18 para 2005. Cuando te hablo de proyección, son equipos que están interesados, que han adelantado algún proceso de la gestión de inscripción, pero aún no están plenamente confirmados. Entonces estamos en esa labor de concretar los equipos participantes, y una vez ya tengamos eso, pues a iniciar ya la parte organizacional de la competencia como tal. Estamos en este momento también en las gestiones de los escenarios deportivos. Hemos presentado solicitud a la Secretaría de Recreación y Deportes, que esperamos, como siempre, nos apoye en lo que tiene que ver con los espacios en los escenarios. El doctor Gabriel Verdugo, siempre ha estado muy activo y muy gentilmente atiende nuestras solicitudes. Esperemos se confirmen los espacios. Igualmente, gestiones con el ADI para los espacios de la unidad Villa Tívoli, de la cancha de la Parque Villa Tívoli, y de la unidad deportiva Eduardo Santos La Playa, también con el doctor Alberto Salá y Fabián Buendía, que está ahí cerca de él. Hemos también iniciado las gestiones para los espacios y nos encontramos trabajando en todo lo que es la parte organizativa de la logística del evento, esperando poder realizarlo con lujo de detalles, como siempre ha sido nuestra característica y nuestra ¿Se consigna. mantienen, Otto, las fechas? ¿No hay problema por ese lado? Sí, 26 de junio al 7 de julio. Si no cambia nada, si las condiciones lo permiten, será en esa fecha. Bueno, ha dicho el presidente y el Ministerio de Salud que Barranquilla va a ser escogida hasta ahora como piloto para abrir muchos espacios ya, ¿no? Otros espacios. Quiere decir que el tema va mejorando, que el tema está bien. Sí, vamos a ver. Sí, los indicadores, los números nos dicen eso. El alcalde también recientemente dijo que en agosto iniciaban los colegios ya de manera presencial al 100%. Esperemos que se dé eso y que se puedan cumplir los tiempos, y con el favor de Dios y con la ayuda de todas las autoridades competentes en el tema, pues salgamos pronto de esto y logremos una reactivación total para que todos los sectores de nuestra economía vuelvan a fluir de manera apropiada. Le voy a preguntar ya lo último. De la labor que usted realiza desde hace muchos años, ¿qué es lo que más le gusta y qué es lo que de pronto no le gusta? Santa, me gusta mucho contribuir con las personas, ayudar a que logren sus cosas, a que encuentren su camino. Que no me gusta, Santa, que no haya sinceridad. En este medio hay muchísima gente, Santa, muchísima gente, pero yo tengo una teoría sola. Tú puedes contar en el fútbol los amigos con los dedos de la mano. No somos yo diría honestos, que no somos sinceros. Yo diría que en el fútbol y en otros campos. Muchas personas. Sí, sí. En el fútbol y en otros campos, sí, seguramente. Pero bueno, Otto. Seguramente. Entonces, hay que saber convivir con eso, ¿no? Sí, hay que saber convivir con eso. Yo creo, Santa, que esa es la vida, así es la vida. Como dices tú, bien lo dices, yo pues me hago referencia al fútbol porque es nuestro medio, pero sí, indudablemente, generalmente las personas, en todos los medios ocurre esto, pero uno encuentra también muchísimas personas a las que uno le puede agradecer y las puede considerar amigos, o los puede considerar dentro de este medio personas que lo han apoyado a uno, o que han digamos, contribuido fuertemente con el desarrollo de nosotros como personas, como dirigentes. Voy a aprovechar el espacio, Santa. Yo agradezco muchísimo
a mi esposa, a Marely Beltrán, se llama ella, a mi madre, que está en Estados Unidos, a mi papá, que hoy no, él sufrió una situación cerebrovascular y perdió el habla. Tristemente, él dejó de hablar hace 2 años largos. Era un señor muy activo, era un señor ya pensionado, no tenía problemas pues de tener que trabajar ni nada de eso, pero sufrió un accidente cerebrovascular y curiosamente, Santa, una cosa de locos, perdió el habla, no volvió, no pudo volver a recuperar su habla, a pesar de las terapias y de todas las cosas que se pudieron hacer y que se hizo allá en Estados Unidos, que hay otros medios y otros mecanismos y otras capacidades tecnológicas y capacidades económicas para hacer. No hubo fórmula para poder que él recuperara el habla y hoy no habla. También pareciera que hubiera perdido el amor por el fútbol. Ese era un señor que no se perdía un partido de Colombia, no se perdió un partido del Junior, no se perdió un partido de Brasil, no se perdió un partido de un mundial. Y nosotros fuimos en el mundial, eso fue en el 2018, Santa. Fuimos a ver el mundial del 2018 allá y ya él acababa recién de salir de la dificultad fuerte, de la parte fuerte de la enfermedad. Y ya no veía, ya no quería ver el fútbol como él le gustaba. A hoy me cuenta mi mamá, yo tengo un año que no voy por allá, recién, en próximos días voy a viajar a visitarlos, pero me cuenta mi mamá que ya no le interesa ver fútbol. Y bueno, la vida puso eso en el camino, pero admirar a mi mamá que ha lidiado, ha cuidado, ha mantenido a ese señor ahí. Usted lo ve hoy, Santa, y parece que fuera un señor que no tuviera ninguna dificultad, pero no habla bien y no puede caminar bien. Entonces, pero ahí está, tú lo ves y está simpaticísimo. Pero ha perdido un poco la motivación seguramente, ¿no? Y yo no sé, y pues uno averiguando un poquito, preguntando por la enfermedad, le dicen que es que esa enfermedad mata unas células en el cerebro que de pronto toca las emociones. Mira que tocó el tema del tema del habla. Alguna vez yo le pregunté a uno de esos especialistas allá y resulta que eso le afectó el lado el lado izquierdo, y cuando te afecta el lado izquierdo del cerebro, se te afecta el lado derecho de tu cuerpo. Y parece ser que el lado derecho de tu cerebro está lo que te controla el habla. Y por ahí es pues el tema, ¿no? Pero bueno, mi mamá ha sido una señora con una fortaleza invaluable que ha mantenido ese señor. El señor tú lo ves en una foto, lo ves ahí andando, medio caminando, con su medio andar como puede caminar y no tiene nada, ¿entiendes? Eso se ve muy bien. Y bueno, él está allí viviendo y pasándola en medio de la dificultad que tiene. Y bueno, otras personas que han tenido que ver con todo esto, Santa, con toda la historia, el profesor Carlos Bolívar, el profesor Agustín Garizábal, Moisés Díaz, también tuvo que ver con esta historia. Moisés nos dio la oportunidad de ser director ejecutivo de la Liga de Fútbol 2 años, director comercial 6 años, tenía el privilegio como, sin ser dirigente de la Liga de Fútbol, de asistir a todas las reuniones de comité ejecutivo durante esos 8 años que estuve cerca de ellos. Eso fue desde el año 2007 hasta el año 2014. Se aprende mucho ahí, ¿eh? Total, Santa, total. Eso es un aprendizaje grandísimo y bueno, lo que logramos también sumar al desarrollo del fútbol del Atlántico. En ese momento que llegó Moisés Díaz, salía el doctor Carlos Peña Torres, que lamentablemente falleció hoy. Aprovecho también el momento para enviar la voz de condolencia para todos sus familiares, hijos, amigos, y Jesús María Reyes, que trabajó con él mucho tiempo en la Liga de Fútbol. Y Santa, bueno, ese agradecimiento. Si se me quedan personas, les pido excusa, pero Santa ya no tiene más tiempo para poder grabar el programa. Es simplemente que a veces, Otto, cuando decimos nombres omitimos unos que de pronto sin querer, ¿no? Por la mente, ¿no? Sí, no recuerda claro. uno en el momento, pero no. Sí, pero no hay mucha gente. Hoy, por ejemplo, Wilfrido Solano
durante todo ese tiempo que estuvimos en ACEFAL y que estuvimos en la Liga de Fútbol con él, porque también Wilfrido era dirigente de la Liga de Fútbol cuando yo estaba como director ejecutivo y como director comercial. Pues compartimos muchísimas cosas y aprendimos muchísimo y construimos juntos muchas cosas junto al profesor Bolívar en el ACEFAL y Wilfrido y el difunto Juan Pedro Verdugo, que Dios también lo tenga en su santo reino. Hicimos de ese evento una vitrina para todos esos chicos que pasaron por allí o que tuvieron la oportunidad de pasar por allí y hoy recordar, por ejemplo, que uno de los grandes valores del fútbol colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, fue goleador del torneo ACEFAL, de uno de los primeros torneos ACEFAL que hubo. Mismo Freddy Montero, que hoy tiene buen presente en Estados Unidos, fue el primer goleador del torneo ACEFAL. James Rodríguez jugó 4 torneos ACEFAL, 3 torneos ACEFAL. Luis Fernando Muriel también jugó unos torneos ACEFALes y bueno, eso es toda esa... La lista es larga, ¿vio? La lista es larga. Historia que se hizo, larguísima, sí, la historia que se hizo con ACEFAL, también Wilfrido Solano pues tuvo mucho que ver con nuestro desarrollo como dirigentes deportivos. También quiero agradecer al resto de mi familia, a mi hijo Daniel, que está ahí, 21 añitos, ya tiene 7 semestres de fisioterapia encima, jugó un tiempo en la escuela, dijo un día, papá, yo no quiero jugar más y quiero estudiar. Bueno, hijo, vaya a estudiar y hoy vaya ahí en ese tema, ya está terminando 7º semestre, está en prácticas. Bueno, se vieron cohibidas también las prácticas este semestre por el tema del cierre. Y a mi hija, Noemí, que tiene 16 añitos y que no le gustaba ni 5 el fútbol, pero hoy me reclama, papi, no vamos a un partido. Se enamoró del tema. Entonces, todas esas cosas, sí, le ha terminado gustando. Otto, en esto pasa como decimos ahora con el tema de las marchas y los que van a marchar de verdad y a protestar por las cosas que no andan bien en el país y los que van a hacer vandalismo y todo eso. Son más los buenos, ¿no? Es más la gente seguramente que lo ha apoyado, la gente que ha estado con usted, amigos, familiares, que aquellos que de pronto no los puede meter en los 5 dedos. Así que por eso... Santa, sí, siempre serán más los buenos. Sí, claro. Siempre serán más los buenos. Lo que pasa es que los buenos somos más, pero los malos hacen cosas que se notan más. ¿Ya? Hacen bulla, ahora hacen vandalismo, saquean supermercados, queman CAIs, le queman a los policías, pelean con el senador, pelean con el alcalde, pelean con el presidente. Buscan el protagonismo, ¿no? Como se hacen notar. Pero sí, de allí a que eso sea lo bueno, eso no es lo bueno, eso es lo malo. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, aquí tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir siendo responsables, tenemos que seguir siendo honestos, tenemos que seguir buscando alternativas, tenemos que seguir construyendo futuro, tenemos que seguir enseñando a los niños a ser mejores personas y bueno, seguramente vamos a lograr cosas importantes, vamos a lograr tener muchas personas de bien. Queremos seguir construyendo personas de bien. Y para eso están todos estos entes que trabajan en el fútbol, la Liga de Fútbol, que hoy viene haciendo un trabajo importantísimo con el presidente Francisco Sánchez, que le ha tocado vivir una cosa de locos con esto de la pandemia, igual que al presidente de la República. Yo creo que este ha sido el mandato presidencial con más dificultades que ha habido en toda la historia del mundo. Es cierto. Porque aparte de todos los problemas que vienen aquejando al país desde lo político, desde lo social, ahora se le sumó el problema pandemia que nadie esperaba y que nadie estaba preparado. No, y la pandemia, Otto, a veces sentimos que la echan a un lado por lo otro. A veces la echan a un lado por lo otro. Hoy la pandemia pasó a un segundo plano por los disturbios, las protestas, los cierres de vías, y eso, paralelamente, eso va a generar un problema más serio de pandemia por todo lo que ha ocurrido en el último tiempo. Le voy a tocar el sentimiento. Le voy a tocar el sentimiento al cierre. ¿Cómo se llama su señora madre? Mi mamá se llama Noemí Rivera. Doña Noemí, a la distancia, aquí está Otto enviándole un mensaje a su padre
por intermedio suyo, porque como sabemos las condiciones en que está el señor. ¿Cómo se llama el señor? Otoniel Vega se llama. Otoniel pero Vega. Puentes. Bueno, pero Otoniel Vega, el primer Otoniel, ¿no? Usted es el segundo Otoniel. Sí, entonces, sí. Entonces, a su señora madre decirle, llévele este mensaje que ha entregado, muy bonito, por cierto, lo que usted ha dicho ya, las palabras que expresó, en relación a ese agradecimiento del hombre y de la mujer que lo trajo al mundo. Decirle hoy, a pesar de las circunstancias, hombre que lo está recordando desde acá y que vive agradecido, por supuesto, vive agradecido de lo que ha significado para usted sus padres, lo que han significado sus hijos, su compañera, su esposa y toda la gente que está a su alrededor y que le ha aportado cosas importantes y le va a seguir aportando cosas importantes. Por eso le decía, los buenos son más, los buenos son más. Eso pasa como cuando murió Rafael Orozco, que Fabio Poveda, no se me olvida nunca, dijo, a Rafa lo quería todo el mundo. El que no lo quería lo mandó a matar, lastimosamente. Eso es una frase que quedó allí guardada para siempre. Así que no se preocupe, Otto, el mensaje para su señora madre y para toda esa gente que siempre ha estado con usted, apoyándolo en una labor interesante, importante y muy bonita, porque está llena de sentimiento. Usted sabe lo que es trabajar con el semillero, con los niños en la formación, no solamente como deportistas, sino como personas. ¿No le parece? Sí, Santa, sí. Esto hay que hacerlo con las cosas, hay que hacerlas con pasión, con amor, para que se puedan lograr resultados. Entonces, gracias Santa, gracias por brindarnos este espacio, por la invitación y decirte que vamos a continuar en esta labor bonita, en esta labor humilde, en esta labor silenciosa. Sabes que a mí quizás una de las cosas que menos me gusta es el protagonismo. Hacemos una labor silenciosa, pero en lo que buscamos el bienestar de todos los actores de la institución, en todos los actores del medio y esperando que sea de bien para todos. Muy bien, muchas gracias. Otto, muchas gracias. Nos vemos en Champions, ¿eh? Usted sabe que, claro. Usted sabe que a mí, usted sabe que eso yo lo llevo también aquí en la sangre y me deleito, por supuesto, mirando el fútbol, mirando a los chicos. Así que... Sí, señor Santa, muchas gracias por la invitación y espero volvernos a encontrar pronto en las canchas y un saludo especial para tu hijo, que tuve la oportunidad y la fortuna de trabajar con él, de compartir con él laboralmente y espero que se encuentren bien todos por allá también. Un abrazo, un saludo cordial para todos y siempre a la orden cuando así lo requiera. Muchísimas gracias. Otoniel Vega, un dirigente deportivo, un empresario, un profesional, a carta cabal, trabaja con los semilleros, trabaja con el fútbol es su pasión, gran amigo y termino diciendo mejor persona. Muchas gracias, Otto. Muchas gracias por su amistad, muchas gracias por todo lo que le brinda a su gente. Otoniel Vega. Hoy nuestro invitado especial en este programa, Cuénteme su historia. Historias plasmadas en la realidad. Señoras, señores, los invito para el próximo sábado. Estaremos de nuevo aquí con otra historia en su programa, Cuénteme su historia. Y no lo olvide, vamos a cuidarnos. Vamos a guardar el protocolo. Nos colocamos el tapaboca, evitamos las aglomeraciones, ¿verdad? Nos portamos bien. Vamos a guardarnos en casa. Nos quedamos en casa si no es necesario salir para volver a vernos, que es lo más importante. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Chao, chao. La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.